Doy gracias a Dios porque me permite hacer esta grabación. En este momento vamos a continuar poniendo nuestra atención acerca de las tablas del testimonio. Ya hemos analizado en el tema anterior algo con respecto a esto. Ahora vamos a continuar. En esta ocasión vamos a usar nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 9. Y aquí señalaremos algunas declaraciones que tienen que ver con las tablas eh, del testimonio, con las tablas del pacto. Así que comienzo leyendo Deuteronomio capítulo 9 y versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor concertó con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Presenta aquí la Biblia que Moisés sube al monte y uno de los propósitos era que cuando regresara trajera las tablas de piedra, las tablas del pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. Vamos a leer también el versículo 10. Y el Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Otra vez en la escritura vemos que dice en la narrativa aquí Moisés que estas tablas de piedra fueron escritas con el dedo de Dios. Eh, Ratifico aquí, en este momento, que en el tema anterior vimos dos declaraciones. Uno, que la ley fue escrita por Dios. El otro, que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Aquí vuelve a decir que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Y esto no señala de ninguna manera una equivocación en la Biblia. Porque cuando dice que la ley fue escrita por Dios o que fue escrita por el dedo de Dios, que aunque se ve hasta este momento, después lo veremos con mayor claridad, que aunque son dos personas distintas, Dios y el dedo de Dios es obra de Dios, porque es Dios obrando en conjunto en su relación con el ser humano, en su plan de salvación para el ser humano y señalando la voluntad que Dios quiere que el ser humano crea y que haga. Esto es lo que estamos viendo en la Biblia, que cuando Dios dijo hagamos, estaba señalando que no era una sola persona, sino más de una persona. Vamos a leer versículo 11 también. Al cabo de 40 días y 40 noches, el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, porque es la ley de Dios que estaba dándose al pueblo de Dios, y el pacto de Dios era que Dios iba a ser su Dios del pueblo, que los iba a introducir en la tierra prometida, que los iba a hacer una nación a través del cual se conocería, se sabría del plan de la redención, se darían las escrituras. Es un pacto entre Dios y su pueblo, Dios el creador y salvador, y el pueblo de Dios dando a conocer a Dios, a su misma nación y al mundo entero. Vamos a volver o vamos a leer otra vez o ahora el versículo 15. Me volví
y bajé del monte que ardía en llamas, trayendo en mis manos las tablas del pacto. Otra vez se señala a Moisés cuando él regresa y traía en sus manos las tablas del pacto. Versículo 17. Vamos a leer también el 16 para hacer la conexión con el versículo 17. Versículo 16. Cuando miré y vi que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, habíais hecho un becerro de metal fundido. Pronto os habéis desviado del camino que os había mandado. Entonces, ante vuestros ojos, arrojé de mis manos las dos tablas de piedra y me postré ante el Señor y como antes estuve 40 días y 40 noches sin comer. Sigue hablando Moisés de lo que había hecho aquí. La lectura que estamos usando o que estamos teniendo, este estudio en Deuteronomio 9, señala lo mismo que ya habíamos dicho, porque en Deuteronomio Moisés hace un recuento al pueblo de Israel de lo que había sucedido en el camino desde que él lo sacó de Egipto. Y se presenta otra vez la obra de Dios. Dios prepara las tablas de piedra, Dios escribe los mandamientos, Dios lo da a Moisés y cuando Moisés ve el desenfreno y la apostasía del pueblo, entonces quiebra esas tablas. ¿Qué tipo de piedra usó Dios para labrarlas y hacer las dos tablas donde escribió su ley? ¿Qué tipo de material fue? ¿De dónde Dios sacó ese material? Aunque se puede inferir al estudiar acerca de tipo de material, el tipo de piedra, finalmente no es lo más importante. Lo importante es que Dios se dignó a hacerlo para dejar algo establecido, que estuviera firme, un decreto que no se borrara, que perdurara y que estuviera firme en el pueblo de Dios. Y vamos aquí a señalar lo siguiente. Cuando Dios inspiró, el Espíritu Santo inspira a los hombres para que escriban la palabra de Dios, desde las primeras escrituras que Moisés hizo, no fueron escrituras hechas en los distintos, en los mismos materiales. Muchas escrituras fueron en el papiro, otros fueron en cueros de animales. Se utilizaron distintos materiales y esa palabra de Dios nos llega a nosotros porque a través del tiempo se van copiando y los copistas van dando lo que decía la otra copia que se había escrito, y así llegan a nuestros días. Y los manuscritos bíblicos existen y existen en más de un lugar. Es la veracidad de la Biblia que se ha comprobado a través de más de 3.500 años desde que se escribió el Antiguo Testamento hasta el momento en que nosotros estamos, y el Nuevo Testamento por 2.000 años, de que Cristo vino, que también está. Pero cuando se escribe la ley de Dios en la humanidad, dejando constancia de lo que es la ley de Dios, Dios mismo la escribe y la pone en piedra. La piedra no es un material que se destruya con facilidad,
Aunque la ley de Dios aparece escrita en los libros de la Biblia, están en Éxodo y en Deuteronomio, también está escrita la ley de Dios y se hace mención en toda la Biblia acerca de la ley de Dios. Eso no fue escrito en piedra. Lo que fue escrito en piedra es lo que Dios mismo preparó las piedras e hizo la escritura. Pero esas piedras duraron muy poco tiempo. El poco tiempo que duró fue porque Israel pecó, Moisés destruyó las tablas porque el pacto se había roto ahí, pero no porque se quedó roto, porque en la Biblia vamos a seguir estudiando que Dios hizo también que Moisés regresara, y en este caso Moisés fue el que escribió, no, el que preparó las tablas que Dios volvió a escribir. Pero lo que estamos señalando aquí con estas declaraciones es que Dios hace una ley que no la inspira porque Él mismo la da a la humanidad y la hace en un material duradero, señalando lo que el mismo Cristo dijo cuando estuvo en la tierra, que de la ley de Dios ni una jota ni un tilde perecería mientras que existiera cielo y tierra, aunque es cierto que no se está refiriendo allí solamente a los 10 mandamientos, se está hablando también de los escritos de Moisés y de las leyes que se habían escrito cuando se hizo el santuario. De todas maneras, está señalando la durabilidad y de la veracidad de la palabra de Dios que debemos aceptar y que debemos obedecer, debemos guardar. Ahora vamos a notar en la Biblia, no todos los lugares donde se hable acerca de esto, sino los textos que yo voy a presentar aquí, con respecto a la expresión que ya hemos leído más de una vez acerca de que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Con respecto a entender qué significa el dedo de Dios, vamos a analizar otras declaraciones. Vamos a leer ahora en el Salmo 8. En el Salmo 8 vamos a leer el versículo número 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, completo el pensamiento en el versículo 4, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta. El salmista aquí está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque así fue como se dio la Biblia, así se dio la palabra de Dios. Aquí el salmista está hablando que cuando ve los cielos, lo mismo que nosotros podemos hacer en este tiempo, cuando es de noche y la noche está en condiciones para esto, podemos mirar afuera y podemos mirar la obra de Dios, las estrellas, los planetas, los astros que Dios creó con su hermosura, con sus bellezas. De esta declaración bíblica se está hablando del lugar del universo donde nosotros estamos, que tiene que ver con la Vía Láctea, y hasta donde nuestra vista natural puede llegar. Sin embargo, en el universo hay miles de millones de galaxias donde nuestra vista no puede llegar si no es con la ayuda de potentes telescopios. Pero mientras más telescopios potentes se encuentran,
más grande se ve el universo. Por la gracia de Dios, un día todos los redimidos podremos conocer todo este universo que Dios ha creado. Pero lo que estamos señalando, el salmista veía por la noche los astros que Dios había creado y por el día también podía ver el sol, podía ver la luna a veces por el día, a veces por la noche, y estaba en la tierra y podía estar mirando la obra creadora de Dios. Pero lo que se señala aquí, que tiene que ver con lo que ya hemos leído, es la expresión el dedo de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. O sea, el dedo de Dios que hace la creación. Y aquí no dice con el dedo de Dios, sino dedos de Dios. Cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios acerca de la creación, vamos a encontrar que está escrito en la palabra, y ya esto lo hemos estudiado, está señalado en temas que ya hemos presentado, que la Biblia dice que Dios el Padre es el creador. La Biblia dice que Cristo es el creador. Y también la Biblia habla del Espíritu Santo como creador. Vamos a leer ahora otro texto que está en Lucas 11. En Lucas 11 no vamos a leer solamente un texto, sino una historia que está señalada allí. Podríamos señalar lo que queremos directo porque allí está, pero prefiero que aunque se lea un poquito más, tengamos el contexto de lo que se está señalando. Lucas, capítulo 11, y en el capítulo 11 vamos a leer, a leer lo que sucedió con espíritus inmundos que Dios o Jesús cuando estuvo en la tierra expulsaba de las personas. Así que comenzamos desde el versículo 14. Lucas 11, versículo 14. Cuando estaba echando a un demonio que era mudo, y cuando el demonio salió, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Dice que la gente quedó maravillada. Versículo 15. Pero algunos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa los demonios. Aquí la palabra Belcebú significa Satanás. Belcebú, príncipe de los demonios, echa los demonios. Quiere decir que las personas, los israelitas que estaban allí, el pueblo de Israel que estaba viendo la obra que Cristo estaba haciendo de liberación de los demonios, estaba ayudando a los poseídos por el mal en la obra que hace, entonces acusan a Jesús de que esa obra que él estaba haciendo no provenía de Dios, sino que provenía de Satanás. Entonces, eh, Jesús les habla y les dice, hubo en aquel momento otras personas que para tentarlo le pedían que hiciera alguna otra señal del cielo. Pero él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae.
Si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería su reino? Porque si él liberaba al demonio, del demonio al que estaba endemoniado, estaba quitándoselo a Satanás, que lo tenía como una presa. Entonces sería Satanás peleando contra Satanás y no podría entonces estar. Pero el mal está bien presente y el mal está bien unido en su lucha contra Dios. Inclusive en esto que yo estoy diciendo, en la lucha contra Dios, el mal está presente de muchas maneras. No solamente con los endemoniados. Un endemoniado es una persona que no tiene control de su mente porque el mal lo tiene poseído. Pero en estos tiempos en que nosotros estamos viviendo, hay otro tipo de endemoniados. Estoy usando aquí una palabra que sé que puede parecer rara. Yo mismo que la menciono, no me gustaría mencionarla, pero hay una realidad. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales que habrían en la tierra, de que su venida estaría cerca, Jesús le dijo: cuídense que nadie les engañe, porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, o sea, vendrán engañadores engañando a las personas. ¿Cómo se manifiesta dentro de la iglesia los engañadores engañando? Cuando se toma la Biblia y se enseña de una manera distinta a lo que la Biblia dice. Cuando se levantan personas para luchar contra Dios y contra el pueblo de Dios, no en una guerra, en una persecución, porque eres cristiano te hago daño, sino confundiendo a las personas para que en vez de seguir un camino de vida, sigan un camino de muerte. Y hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, ¿cuántas personas se levantan diciendo que están enseñando la Biblia y lo que están enseñando es doctrinas de demonios? Voy a señalar aquí algo con respecto a lo que ya he leído hasta este momento. Y lo digo para que el que lo escuche analice un poco y tenga cuidado. Si cuando acusaron a Jesús de echar fuera el demonio con el mismo poder de Belcebú, Jesús dijo: ¿cómo puede el diablo dividirse contra sí mismo? Un reino dividido contra sí mismo no progresa. Cuando Satanás se mete en la mente de las personas que son predicadores de la palabra, que son maestros de la palabra, que son engañadores, como está señalado en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y que cuando Cristo venga, le dirán: Señor, pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús le dice: apartado, yo nunca los conocí, obradores de maldad. ¿Cómo va a levantarse ahora una persona porque es pastor o porque es estudioso de la Biblia o porque sabe de la Biblia o sabe expresarse, puede tener influencia hablando en contra de otras personas? Y entonces se levantan a enseñar cosas contrarias a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ¿cómo pueden levantarse personas hablando en contra del mismo Dios? Algunos diciendo que solo es el Padre, otros diciendo que Jesús o Cristo es el Hijo de Dios, o sea, no es Dios, es la creación de Dios, cuando en la Biblia se señala como Dios.
o que el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios, sino una emanación o una emanación del Padre o del Hijo. Cuando el mismo Cristo dijo, y de esto vamos a estudiar después un poquito más, cuando el mismo Cristo dijo, cuando bautices, hazlo en el nombre del Padre, que es una persona, en nombre del Hijo, que es una persona, y en nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo va a mandar el mismo Jesús a bautizar en el nombre del Espíritu Santo si el Espíritu Santo como una persona no existe? No es posible que el mismo Jesús haya dicho el mismo Jesús que el que peca contra el Hijo puede ser perdonado, pero que el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. La, Satanás usando personas que se han dejado engañar o su mente está controlada por el enemigo, porque así ellos engañan a los demás, empieza a batallar contra el mismo Dios y arrastrar gente para su perdición. Muchos conceptos se levantan, muchas cosas, pero hay que tener cuidado. Jesús lo dijo, cuídense, no sean engañados. Y Jesús aquí aclaró que Satanás luchando contra Satanás no progresaría. Si los predicadores del Evangelio ponen a Dios luchando contra Dios, entonces, ¿qué es lo que busca Satanás con eso? Que el reino de Dios tampoco prospera. Porque unos seguidores de Dios dicen seguidores de Dios y enseñan una cosa y otros enseñan otra cosa, contraria a lo que la Biblia dice, a favor de quién están, quién los está usando. Por eso Jesús habló y dijo, cuídense que nadie los engañe. Y yo insto a todo el que está escuchando esto que estoy diciendo, que ni engañe a otros con falsas doctrinas, ni se deje engañar por las falsas doctrinas. Siga lo que la Biblia dice. El que sigue a Dios y ora por sabiduría, Dios se le va a dar y ningún hijo de Dios se va a perder. Finalmente cada cual va a seguir lo que quiere y cada cual va a recibir también lo que quiere. Bueno, voy a seguir leyendo aquí. Versículo 19. Si yo los echo por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahora escuchemos la declaración de Jesús. Pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas en que confiaban y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparramará. Este estudio voy a llegarlo hasta esta declaración que he leído. En el próximo comenzaremos en esta misma declaración. Pero hago un llamado para todo aquel que se dedica a predicar la palabra de Dios o a enseñar en el nivel que sea la palabra de Dios. Cuidémonos, no seamos engañados. Cada vez que vayamos a estudiar la palabra, pidamos a Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe. ¿Y por qué digo al Espíritu Santo? Porque en la Biblia Cristo señaló que el Espíritu Santo es el que nos enseñaría, el que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo es el agente sellador, porque ocupa el lugar que Cristo dijo
cuando le dijo a sus discípulos, rogaré al Padre y enviará otro consolador. De todas maneras, cuando hablemos de Dios y hablemos de lo que la Biblia dice, tengamos cuidado, no ser engañados, porque podemos arrastrar a otras personas también al engaño y a la destrucción eterna. Llego hasta aquí. Una vez más, por favor, comparte esto que estamos hablando con otras personas para que también se preparen. Mientras tanto, pidámosle a Dios, estudiemos su palabra, no los textos que nos parecen, sino los que nos parecen y los que no nos parecen. Todo lo que la Biblia dice acerca de un lugar nos enseña lo que Dios quiere. Bueno, termino aquí. Nos vemos en nuestra próxima grabación.